Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Continuamos con The Avalon of Five Elements. Capítulo 31. Telaraña del fuego infernal. La concentración de Aiwi nunca había estado tan obsesionada. El concursante ante él era el más fuerte que había encontrado hasta ahora. Al mostrar habilidades superiores, la brecha obvia en la fuerza eliminó todo suspenso sobre quién reclamaría la victoria, pero esto extrañamente galvanizó a Aiwi aún más. Apasionada, sangre al rojo vivo fluyó en sus venas como lava fundida. Le conmovió el hecho de que estaba a punto de desafiar una de las legendarias artes absolutas. Aunque su brazo derecho estaba entumecido, colgando sin fuerzas de su hombro, y su visión estaba oscurecida en la oscuridad, su enfoque sin precedentes condujo a una mejora de los 6 sentidos. Aiwi claramente sintió a su oponente que no se molestó en ocultarse. Desde la extraña parada de manos hasta el calor que emiten sus palmas, Aiwi podía sentir incluso los débiles parpadeos de energía que se ondulaban por el suelo. El movimiento de la energía elemental fue diminuto y Aiwi no lo había detectado antes. El ataque sorpresa que había lanzado antes probablemente se había detectado a través de esta débil red de energía. El otro lado ya había lanzado silenciosamente una red inevitable, esperando que la presa se entrometiera. Arte absoluto. De hecho, Aiwi admiraba. Establecer trampas era una técnica en la que también era competente, pero no había detectado esta trampa en absoluto. Evidentemente, su rival tenía habilidades de siguiente nivel. De repente pensó en las palabras anteriores de Lowland. Ese tipo podría lanzar la telaraña del fuego infernal. La araña era un artrópodo con el que Aiwi estaba familiarizado. Había visto todo tipo de arañas en el desierto. Tanto la transformación de la araña celestial llameante como la telaraña del fuego infernal parecían estar relacionadas con las arañas. Tal vez este principio podría conducir a la victoria. Las técnicas no fueron nombradas descuidadamente. Sus nombres, la mayoría de las veces, representaban sus características. Aiwi sabía cómo atrapar arañas como el dorso de su mano. Su corazón se agitó. Podría ser. Su figura brilló cuando abruptamente cargó hacia adelante. Al mismo tiempo, sintió que el cuerpo de su oponente se movía ligeramente. De hecho, como dedujo Aiwi, las ondas débiles casi indetectables en el suelo eran en realidad parte de una extensa red invisible. Su oponente era como una araña que espera dentro de una telaraña. En el momento en que un intruso entró en cualquier rincón de su red, cayó bajo su control. En un momento tan corto, Aiwi no pudo pensar en una mejor idea. Esta fue la primera vez que Aiwi se encontró con un oponente que era muy superior. El Fire Spiderweb fue sin duda la técnica más adecuada para usar en una batalla a ciegas. Ya que no te atreves a atacar, déjame. Zuian se impacientó. Gritó en voz alta e inició un ataque. Golpeó su palma izquierda cubierta de llamas en el suelo, y su cuerpo se lanzó ferozmente hacia Aiwi. La oscuridad no afectó su puntería en absoluto. Tomando prestada la fuerza de su estocada, sus piernas enderezadas obtuvieron energía elemental, y una vez más se lanzó hacia Aiwi como un robusto hacha. El sonido agudo y desgarrador que siguió trajo consigo el crepitar de las llamas. La ferocidad de su ataque fue incomparable, incluso el público quedó asombrado por la fuerza de la patada de Zurian. A medida que se acercaba el ataque, Aiwi se vio acosado por una sensación de impotencia atrapada cuando el viento rugió en sus tímpanos. Su corazón palpitaba, pero como una débil llama de vela protegida del viento, todavía tenía un rastro de claridad. Se mordió la lengua, permitiendo que el dolor agudo lo despertara. La llama entrante se cortó, como una hoja de hacha sólida. Con todas sus fuerzas, Aiwi se arrojó a un lado. Auge. En medio del cielo lleno de llamas, las largas piernas impactaron fuertemente en el suelo, como un pesado hacha lanzada por un gigante. La etapa sólida y elevada se hizo añicos como una galleta crujiente. Fragmentos volaron por todas partes, revelando a Aiwi maltratada y exhausta. Zuian estaba bastante sorprendido. Su patada parecía aguda, pero la verdadera técnica asesina fue la interferencia producida por la Elfire Spiderweb. Este movimiento había sido probado y validado. Los opositores generalmente se distraían con sus piernas y su estado mental se vería afectado por las ondas casi invisibles. Durante una batalla estancada entre dos excelentes combatientes, un momento de distracción fue suficiente para inclinar la balanza de la victoria. La interferencia de la telaraña del fuego infernal sorprendentemente tuvo cero efecto en su oponente. El interés de Zuian se despertó. Aquellos capaces de esquivar esta habilidad no eran personas sin nombre. ¿Quién eres exactamente?
Como si le hubieran inyectado esteroides, Zuyan rugió cuando lanzó un ataque similar a una tormenta. La colisión entre sus pesadas piernas y el suelo fue tan fuerte que hizo que la gente temblara. Un resplandor rojo escarlata envolvió todo el escenario, y los escombros volaron en todas direcciones como un aguacero. Los pedazos del escenario se estrellaron contra la pantalla de energía elemental, que aisló el escenario desde el exterior, como gotas de lluvia golpeando una enorme hoja de plátano. Aturdidos, toda la sala de entrenamiento quedó en silencio cuando todos quedaron sin palabras por la escena que sucedía frente a ellos. ¿Cómo pudieron haber presenciado un ataque tan violento? Los espectadores de corazón más débil temblaban incontrolablemente, y aquellos que se jactaban de ser valientes se volvieron pálidos. Incluso los árbitros del lado parecían tensos. Ya estaban preparados para rescatar a alguien en cualquier momento. Los pelos de Aiwi se erizaron. Desde el principio y hasta ahora, el peligro nunca lo había abandonado. La intensa crisis provocó sus reflejos y no tuvo tiempo para pensar en absoluto. Esquivar. Esquiva con todas sus fuerzas. Confiando en sus instintos para esquivar. Sintió que podía sufrir un golpe directo en cualquier momento. No, mientras la pierna de su oponente roce contra él, las capas de piel se rasparán incluso si no perece. ¿Eres un ratón? Esquivar. Solo sabes esquivar. Después de lanzar ataques perdidos consecutivos, Zuyan gradualmente se enojó más y su voz lo reveló. ¿Crees que puedes esquivar? Zuyan aceleró sus ataques. Antes de que el fuego anterior se hubiera dispersado, una nueva ráfaga de llamas se liberó violentamente con las fuertes patadas que se aproximaban. En un abrir y cerrar de ojos, las llamas en el escenario se apilaron capa sobre capa como nubes rojas abrasadoras. Aiwi estaba en una situación aún más desafiante. Era como si hubiera estado rodeado por el mar embravecido y pudiera ser engullido por las olas gigantes en cualquier momento. Su energía se agotaba rápidamente y a un ritmo más rápido de lo habitual. El sudor brotaba de su cuerpo, jadeaba por respirar y tenía la garganta caliente como un fuego abrasador. El público fuera del escenario se recuperó gradualmente de su conmoción inicial y pronto descubrió algo anormal. Ese extraño y lamentable elementalista de la Tierra siempre parecía estar en peligro, evitando por poco el colapso y la destrucción. Pero, mucho tiempo después, ese tipo aún no había sido golpeado. ¡Qué extraño! Incluso aquellos con el cerebro más pequeño podían decir que algo no estaba bien. Esquivar un movimiento o dos posiblemente se debió a la suerte. ¿Más de 10 huelgas? Absolutamente no es una casualidad. Poco a poco, alguien comenzó a notar una posible explicación. Ese elementalista de la Tierra podía anticipar los ataques de Zuyan, y sus acciones fueron extremadamente ágiles, sin ningún retraso ni descuido. Sus movimientos eran tan fluidos, era como si todo su cuerpo hubiera sido cubierto con aceite. Con una evasión tan suave, esta definitivamente no era una figura oscura. Todos se estaban estrujando el cerebro para recordar que el elementalista de la Tierra era conocido por ser un experto en este estilo de lucha. Espera, elementalista de la Tierra, todos sintieron una torpeza inexplicable. Si hubiera sido otro individuo, lo recibirían bien, pero al recordar que la persona en el escenario era un elementalista de la Tierra, la multitud se sintió incómoda. Tales movimientos de batalla suaves realizados por un elementalista de la Tierra. ¡Qué violación de las leyes! ¿No deberían los movimientos de un elementalista de la Tierra ser dictados por su marioneta de arena? Solo en este punto todos lo recordaron. ¿Dónde estaba esa marioneta de arena un poco tonta? Capítulo 32. Señal secreta. Todos habían olvidado a Lowland. Zuyan inicialmente no le había prestado atención a Lowland. Además, había sido provocado por Aiwi, y mientras peleaba, naturalmente había descuidado un títere de arena inútil. Aiwi estaba en un estado muy tenso y confiaba completamente en sus instintos y su gran experiencia para esquivar. Él tampoco tenía tiempo de sobra para Lowland. Los miembros de la audiencia quedaron cautivados por los movimientos deslumbrantes y agudos de Zuyan y estaban mirando, llenos de sorpresa, al escenario. ¿Cómo podrían recordar esa torpe marioneta de arena? Todo este tiempo, Lowland estaba parado en una esquina, mirando a Aiwi correr por el escenario. Reflexionó inexpresivo sobre las posibles formas en que podría ayudar a Aiwi. Se había recuperado por completo de su nerviosismo inicial, pero, por desgracia, ahora era inútil. Era realmente un novato cuando se trataba de luchar. Fue completamente incapaz de entrar en su combate. Aiwi, a quien consideraba como un dios de la guerra, se vio obligado a huir por el escenario sin la menor energía para tomar represalias.
Las habilidades del oponente eran demasiado poderosas. Con una disparidad tan absoluta entre las fortalezas de ambas partes, Lowland no pudo tener una idea práctica para cambiar la situación. Si Aiwi se hubiera detenido y preguntado, «Lowland, ¿has pensado en algo?», definitivamente respondería, «Será mejor que nos rindamos». Luego le diría a Aiwi que, a juzgar por el desarrollo situacional actual, estaban destinados a ser derrotados en algún momento. El brazo derecho de Aiwi estaba roto y su tratamiento costaría bastante. Si la lucha continuaba, sufriría más lesiones, lo que a su vez significaba gastar más dinero. Entonces, como amigo fiel, le recordaría a Aiwi que era un indigente. Esto fue lo más lógico que hacer. Sin embargo, aparentemente, por aquí, toda la lógica fue arrojada por la ventana. Lowland recordaba vívidamente los ojos de Aiwi. No eran brillantes, sino fríos y profundos, mientras parpadeaban ligeramente con una intensa intención de batalla. ¿Esa pasión profundamente oculta iba a estallar en este momento? Lowland estaba un poco envidioso. No entendía por qué Aiwi era tan decidido e imprudente. ¿Por qué decidió seguir luchando, sabiendo que era mucho más débil que su rival? ¿Por qué no se rindió incluso después de ser perseguido hasta que ni siquiera pudo devolver el golpe? ¿Fue eso pasión? Lowland se evaluó seriamente a sí mismo, pero no encontró tanta pasión en sí mismo. Se burló de sí mismo. Realmente estaba pensando demasiado. Lowland, eres un títere de arena, se recordó a sí mismo. Sin embargo, tener un amigo como Aiwi era realmente algo de lo que alegrarse. Además, estaba luchando junto a Aiwi. ¿Eh? Recordando de repente la batalla, examinó la escena agresiva que estaba teniendo lugar no muy lejos y murmuró con incertidumbre para sí mismo. Algo al lado, había estado un poco preocupado, pero su infelicidad desapareció de inmediato, como el humo en el aire. Aunque no tengo ese tipo de pasión que tú tienes, eres un amigo. El único amigo de Lowland. Eso, en sí mismo, era una razón suficiente para luchar, se dijo Lowland. Lowland era un títere de arena. El cuerpo de Lowland de repente se hizo añicos y se transformó en un charco de arena. El escenario estaba lleno de un flujo de aire creciente, y Lowland tomó prestada su energía para flotar silenciosamente en el aire. Ocasionalmente, fragmentos de fuego atravesaban su cuerpo, pero no mostraba reacción. Era como una nube poco notable, flotando silenciosamente entre la furiosa tormenta de llamas violentas. Lowland no solo tenía un grado de comprensión de transformación de araña celestial llameante, sino que también había leído descripciones de telaraña de fuego infernal. Transformación de araña celestial llameante había sido clasificada como un arte absoluto, principalmente debido a su enorme potencial de crecimiento. Una vez comprendido, la fuerza del arte absoluto saltaría a un nivel superior con cada palacio abierto. Con un nivel base de solo 2 palacios, ejecutar el Fire Spiderweb fue notablemente difícil, y al menos, se necesitarían 4 para completar la implementación. El Fire Spiderweb, cuando se ejecutaba con solo 2 palacios, tenía una enorme escapatoria. Solo podía afectar a aquellos enemigos que estaban en el suelo. Si los enemigos se acercaran desde arriba, no desencadenarían la respuesta del Fire Spiderweb. Fue una pena que Aiwi no pudiera volar. Sin embargo, de hecho, toda debilidad solo fue significativa cuando 2 oponentes tenían una fuerza similar. En la situación actual, con una brecha tan grande en el nivel de habilidad, identificar una debilidad era algo inútil. Lowland flotaba en el aire, mientras se movía tranquilamente junto con el flujo de aire. Lowland podía sentir que el oponente estaba consumiendo grandes cantidades de energía elemental y fuerza física, y esto era evidente por sus ataques cada vez más lentos y sus respiraciones grandes y agitadas. Sin embargo, Aiwi era comparativamente más miserable. Todo su cuerpo estaba completamente exhausto. Lowland incluso podía sentir que las piernas de Aiwi temblaban. No pudo evitar admirar a Aiwi. Fuerza de voluntad era una palabra desconocida para un títere de arena. Solo lo había leído en libros anteriormente, pero hoy, finalmente fue testigo de la maravillosa determinación de Aiwi por sí mismo. Ahora podía sentir sinceramente que era la fuerza de voluntad. Aiwi fue demasiado increíble. En ese momento, Aiwi se lanzó hacia un lado, evitando por poco una pierna masiva que descendía del cielo. Auge. Se estrelló con fuerza en el suelo. Sin embargo, otra falta cercana. Al ver que el oponente estaba cerca, Lowland hizo su movimiento decisivo. Zuian no había esperado el ataque de Lowland ya que todo su enfoque estaba en Aiwi. Además, el ataque vino desde el aire, que no estaba bajo la jurisdicción de su telaraña Elfire.
Wosh. Un grupo de arena se materializó de repente y envolvió a Zurian a la velocidad del rayo. Una capa de arena fina comenzó a llegar a las palmas de Zurian. Finalmente, una fina capa de arena apareció entre las palmas de Zurian y el suelo. Cogido por sorpresa, la expresión de Zurian cambió. Con la capa de arena que separaba sus palmas del suelo, su conexión con la telaraña del fuego infernal se vio afectada. Su sentido de su entorno inmediatamente se volvió borroso. Susurro. 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 Incontables granos de arena fina comenzaron a triturarse uno contra el otro. El sonido de arena triturada fue como un rayo que atravesó las nubes y golpeó a Aiwi, iluminando instantáneamente su cerebro casi inconsciente. Vamos a establecer una señal de advertencia secreta. El sonido de arena triturando. No demasiado fuerte, lo suficiente para que pueda escuchar, sus pupilas flojas se contrajeron repentinamente cuando el comportamiento de Aiwi cambió abruptamente. Ajustó su postura y su pie derecho pisó vigorosamente el suelo. Crujido. Se generó un sonido penetrante, causado por la fricción entre sus zapatos y el suelo, seguido de una nube de humo verde. El cuerpo de Aiwi estaba en una posición inclinada, casi paralela al suelo. Mantuvo el equilibrio colocando sus manos en el suelo para sostener su cuerpo. Aiwi, que acababa de detenerse, sin dudarlo obtuvo su último pedazo de fuerza y energía elemental. Luego enganchó todas las extremidades antes de disparar, como un resorte, hacia la miserable figura que estaba envuelta por la arena amarilla. Aiwi arqueó su cuerpo ligeramente en el aire. En el momento en que su espalda tocó algo, su cuerpo reaccionó instintivamente. Arching Fishback auge. A diferencia de los sonidos explosivos causados por las enormes piernas de Zurian, este estallido sónico fue excepcionalmente sordo y amortiguado, como si hubiera venido de las profundidades del subsuelo. Sin embargo, llevaba consigo una cantidad de poder aún más aterradora. La arena amarilla era como un huracán. Estaba volando por todas partes. Como si un rinoceronte salvaje se hubiera estrellado contra su cuerpo, Zurian, con un retumbar rotundo, fue enviado al aire antes de estrellarse contra la pantalla de aislamiento. Un momento después, su cuerpo flácido, que se extendía como un pan plano, comenzó a deslizarse lentamente. Los árbitros a un lado corrieron hacia él, y después de una breve inspección, suspiraron de alivio colectivo. Sin preocupaciones. Simplemente está inconsciente. Solo hubo un silencio mortal en toda la sala de entrenamiento. Todos los presentes quedaron completamente sin palabras por el giro de los acontecimientos. El Arching Fishback de antes había drenado cada gota de energía del cuerpo de Aiwi. Ni siquiera podía levantar un dedo en este momento. Susurro. 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 Innumerables gránulos de arena amarilla rodaban por el suelo, pareciéndose a muchos arroyos convergiendo. Pronto, un gran trozo de arena, Lowland, apareció frente a Aiwi. La arena se movió debajo del cuerpo de Aiwi y lo sostuvo, antes de deslizarlo suavemente fuera del escenario como si fuera arena movediza. Todos aturdidos miraron en silencio. Todavía tenían que recuperarse del shock anterior. La arena dorada no sacó a Aiwi por la salida, sino que se deslizó hacia el gerente de la sala de entrenamiento. ¡Puh! La masa de arenas movedizas escupió la hierba empañada por el alma, que aterrizó en la mesa del gerente. Luego, una parte de la arena que fluye se transformó en una palma y se extendió frente al gerente. El gerente seguía en estado de shock. Después de esperar 10 segundos, la mano de arena dorada golpeó impacientemente la mesa del gerente varias veces, antes de volver al frente del gerente. Gesticulaba continuamente, con un pulgar y un dedo índice hechos de arena, como una pista. El gerente entendió al instante y apresuradamente trajo el dinero del premio, colocándolo con fluidez sobre la palma de arena amarilla. Fue solo entonces que la arena dorada atrajo a Aiwi a través del mortal y silencioso pasillo, antes de salir bajo las miradas asombradas de la muchedumbre atónita. Capítulo 33. Repercusiones. Shishueman se permitió detenerse y recuperar el aliento. Sin embargo, hizo esto solo después de que logró destruir 27 estacas de madera y destrozar 37 objetivos de hierro consecutivamente. Limpiándose las gotas de transpiración que le caían por la frente, Shishueman se dio cuenta de que después de desahogar su ira, sus frustraciones acumuladas finalmente se sintieron aliviadas. Inicialmente había estado tan segura de pelear una batalla ciega, pero la realidad le había dado una bofetada cruel. Shishueman sintió que desde que se había encontrado con ese sinvergüenza, su suerte había comenzado a ir cuesta abajo. Todo se había vuelto cada vez más desfavorable para ella.
Cuando notó que el tío Yonzen arrastraba los pies apresuradamente en su dirección, detuvo su entrenamiento, y un rastro de esperanza se elevó inadvertidamente dentro de ella. ¿Has encontrado alguna noticia de ese sinvergüenza? Señorita, acabamos de recibir noticias de que el joven maestro Zuyan fue golpeado inconsciente en una sala de entrenamiento. Shi Shueman hizo una pausa por un momento, antes de responder. ¿Ah, Zuyan? ¿Quedó inconsciente? ¿Cuál es la situación ahora? Había conocido a Zuyan cuando era una niña. Sus dos familias estaban en buenos términos y eran amigos cercanos de la familia. Zuyan era más joven que ella por 2 años, y ella siempre lo había visto como un pequeño mocoso. Cuando ambos eran niños, él siempre la había seguido como una sombra. Sin embargo, cuando creció, su talento también había surgido. Nadie había esperado que Zuyan fuera el primero de la generación más joven de su familia en comprender con éxito transformación de fuego celestial llameante. Desde entonces, Shi Shueman apenas lo había visto, y ella había calculado que estaba encerrado en el entrenamiento en casa. Como la única semilla de la nueva generación, la familia Zhu lo colocó con la mayor importancia. Sin embargo, en este aspecto, Shi Shueman no fue la excepción, pero a pesar de eso, fue más diligente y tenía mayores expectativas para sí misma. No necesitaba vivir bajo la supervisión constante de otros y, como tal, su familia no le imponía muchas restricciones. Yonzen respondió. Los sirvientes de la familia Zhu lo llevaron a casa. Es bueno escuchar eso, Shi Shueman suspiró suavemente con alivio. Poco después, su expresión se volvió grave, cuando preguntó. ¿Cuál es el trasfondo de la parte opuesta? Todavía no estamos seguros. Recientemente ha habido muchos practicantes calificados de los estados exteriores que participan en batallas a ciegas en Central Pine City. Yonzen hizo una pausa antes de continuar. Actualmente, solo sabemos que la otra parte es un elementalista de la Tierra. También tiene un títere de arena brillante que lo ayudó a derrotar al joven maestro Zuyan en la batalla a ciegas. ¿Batalla a ciegas? Shi Shueman preguntó, sorprendido. Su primer pensamiento fue sobre ese sinvergüenza de la batalla anterior. Sin embargo, al pensar un poco más, se dio cuenta de que si la otra parte tenía un títere de arena, entonces no podía ser el sinvergüenza. Shi Shueman recordaba claramente cada detalle sobre ese sinvergüenza, y aunque no pudo determinar su identidad, estaba completamente segura de que él no era un elementalista de la Tierra. Además, era muy poco probable que ese sinvergüenza pudiera derrotar a Zuyan en una batalla a ciegas. La familia Shi y la familia Zhu eran amigos de la familia, y por lo tanto, Shi Shueman sabía mucho más sobre las habilidades heredadas de la familia Zhu que la persona común. Había escuchado durante mucho tiempo que Zuyan había logrado activar 2 palacios de acuerdo con transformación de la araña celestial llameante, y mientras 2 palacios de la transformación de la araña celestial llameante estuvieran activados, podría aprender telaraña del fuego infernal. El Fire Spiderweb era similar a una telaraña, en el sentido de que se extendería alrededor de un área para detectar cualquier movimiento dentro de su entorno. Se podría decir que es un arma diseñada para batallas a ciegas. De hecho, parecía que las batallas a ciegas fueron diseñadas específicamente para Zuyan. Shi Shueman sabía que en un duelo estándar, tenía un 80% de posibilidades de derrotar a Zuyan. Sin embargo, en una batalla a ciegas, Shi Shueman entendió claramente que ella ni siquiera tendría la oportunidad de derrotarlo. Sin embargo, Zuyan fue derrotado en una batalla a ciegas. Además, quedó inconsciente. Uno podría imaginar el asombro que Shi Shueman estaba sintiendo. Ella trató de recordar las identidades de los expertos en elementalistas de la Tierra del campo de inducción que podrían derrotar a Zuyan. Si bien había muchos miembros de los elementalistas de la Tierra que definitivamente eran más fuertes que Zuyan, fue difícil para ella determinar quién exactamente podría derrotar a Zuyan en una batalla a ciegas. Después de recuperarse gradualmente de su sorpresa, volvió a suspirar. Quizás sea algo bueno, para que no se vuelva arrogante. Yonzen miró a Shi Shueman y se rió amargamente para sí mismo. Él también se sorprendió cuando escuchó la noticia por primera vez. Central Pine City podría describirse como turbulento en los últimos tiempos, pero como residente de Central Pine City durante muchos años, estaba acostumbrado a la paz y la tranquilidad anteriores. En el campo de inducción, Central Pine City era una ciudad pequeña que nunca tuvo muchos expertos. Sin embargo, el repentino auge de la popularidad de las batallas a ciegas provocó un cambio drástico en el entorno de Central Pine City. La noticia de la derrota de Zuyan y el misterioso elementalista de la Tierra seguramente se extenderá como un incendio forestal.
Desafortunadamente, solo atraería la atención de expertos más calificados. Si se revelaran noticias de que el famoso Shishueman se estaba escondiendo en su propio campo de entrenamiento, entonces Central Pine City se volvería aún más concurrida. Él suspiró. No debe seguir preocupándose ciegamente por tales cosas. Solo pudo reír amargamente cuando recordó que la batalla ciega fue inicialmente su idea. Pregunte por más información sobre este elementalista de la Tierra, instruyó Shishueman. John Zeng asintió afirmativamente y respondió. Sí. Como se predijo, la noticia de que Zuyan fue derrotado por un misterioso elementalista de la Tierra se extendió rápidamente por toda Central Pine City a un ritmo alarmante. Zuyan era simplemente demasiado famoso. Aunque Zuyan había logrado activar 2 palacios, no se consideró un logro en el campo de inducción. Sin embargo, el hecho de que practicara el arte absoluto transformación de la araña celestial llameante fue suficiente para que saltara a la fama. A lo largo de la larga historia de la familia Zhu, los discípulos de cada generación que habían logrado comprender la transformación de la araña celestial llameante tenían más de 30 años. Zuyan, que pudo comprender un arte absoluto a una edad tan temprana, ya reveló su asombroso talento. Esto había reforzado en gran medida la creencia de que tendría un futuro excepcionalmente brillante. Debido a su edad, sin embargo, su poder ahora era limitado. Además, las artes absolutas eran artes absolutas, después de todo. ¿Y qué si Zuyan hubiera activado solo 2 palacios? La capacidad de Zuyan definitivamente no era menos que la de aquellos que habían logrado activar 4 palacios. Zuyan había entrado en el campo de inducción mientras soportaba la carga de ser el mejor de la generación más joven de la familia Zhu. Si bien no era un tema familiar común, la fama de Zuyan definitivamente superó a todos los estudiantes de Central Pine City. Incluso la reputación del genio superior de Central Pine City, Duan Muangun, era incomparable a la de Zuyan. Uno solo podía imaginar la sensación de que la derrota de Zuyan había traído a Central Pine City. Toda la ciudad estaba discutiendo la identidad del misterioso elementalista de la Tierra. El efecto de este incidente no se limitó solo a Central Pine City. Después de enterarse de ello, muchos expertos destacados de otras ciudades también se habían interesado excepcionalmente. Trataron de participar en las famosas batallas a ciegas de Central Pine City. Sin embargo, nadie sabía sobre el miserable estado de Ai y Lowland, los principales protagonistas de este incidente. Silbido. Lowland se deslizó hacia abajo desde la cerca. Ai, ¿cómo te sientes? Permaneciendo en la forma de un charco de arenas movedizas, Lowland se deslizó suavemente al lado de una figura momificada. La figura, que era Ai, parecía mucho peor en comparación con Lowland. Estaba envuelto en innumerables bucles de vendas blancas y el brazo derecho colgaba lastimosamente delante de su pecho. En el salón principal de entrenamiento, Ai estaba descansando miserablemente en la silla de mimbre, masticando una brizna de hierba. Murmuró. Lowland, ¿estás bien? El maestro Shao dijo que solo podré pararme después de 3 días. Antes de eso, no puedo curarte, Ai, informó Lowland con pesar. Antes de continuar, ¿quieres que encuentre al Dr. Mushiu? ¿Para curarte primero? No, no tengo prisa de todos modos. Esperaré a que te recuperes y luego me sanarás. Soy un hombre pobre, ya ves. Ok. Lowland no protestó y, como una serpiente, comenzó a enrollarse alrededor de un pilar que estaba al lado de Ai. Detuvo su ascenso cuando alcanzó el nivel de los ojos de Ai. Ai habló de repente. Gracias por lo de ayer, Lowland. ¿Por qué me agradeces, Ai? ¿No se suponía que era así? Lowland preguntó confundido. Me refiero a no olvidar tomar nuestra recompensa cuando nos fuimos. Ai miró hacia el cielo mientras exclamaba eufóricamente. Tanto efectivo. Somos ricos. Somos ricos. La recompensa en efectivo fue extremadamente generosa. Ascendió a 500.000 yuanes, lo cual fue una cantidad tremenda a los ojos de Ai. Ganamos, Lowland estalló de alegría. Estaba particularmente feliz de haber logrado ganar su primera batalla real. Nada podría hacerlo más satisfecho que el hecho de que había jugado un papel importante en la pelea. De repente, Ai, con su voz llena de preocupación, preguntó. Oh, sí, ¿qué dijo el maestro Shao sobre sus habilidades especiales? Capítulo 34. Dividir el efectivo. Después de que regresaron de la batalla, Lowland explicó las diversas peculiaridades extrañas en su cuerpo a un asombrado Ai. Ai estaba muy familiarizado con la hierba que empaña el alma.
Si bien el efecto de la hierba que empaña el alma al restringir un títere de arena no era definitivo, si un títere de arena era de baja calidad, el efecto de restricción sería muy distinto. Aunque fue muy inesperado para Rowland aún poder ver cuando se colocó toda una brizna de hierba que empaña el alma en su cabeza, ayer se demostró lo contrario. Desde el principio, Aiwi sintió que el maestro Shao era misterioso y brillante. Muchos de los aspectos de Rowland continuaron sorprendiéndolo. Aiwi había interactuado con numerosos títeres de arena antes, pero Rowland era el títere de arena más singular que había visto en su vida. El maestro Shao dijo que usó muchos de sus propios inventos en mí y nunca imaginó que habría tal efecto. No sabía en lo que me transformaría, ya que la mayoría de las técnicas que utilizó no habían sido probadas. A partir de ahora, soy un ser nunca antes visto. En pocas palabras, soy un experimento, pero el maestro Shao nunca imaginó que sería efectivo en combate y se sorprendió por mi desempeño. Con respecto a mi situación actual, el maestro Shao todavía necesita tiempo para contemplarlo. Cuando se acercaba al final de su discurso, Rowland parecía feliz. Se sintió relativamente alegre debido al hecho de que el maestro Shao estaba asombrado por sus logros. Definitivamente puede ser un luchador. Aiwi dijo en un tono seguro. Él continuó. Siento que tienes el potencial de ser un títere de arena de batalla de alto nivel. ¿En serio, en serio? El tono de Rowland era jubiloso, como un niño que acaba de recibir un cumplido. Por supuesto. Aiwi pensó en algo de repente y dijo. Oh, sí. Tenemos una obra más que hacer. ¿Qué necesitamos hacer? Rowland preguntó con curiosidad. Al acostarse en la silla de mimbre como si estuviera en su último aliento, Aiwi se levantó de repente como si hubiera ingerido algún tónico milagroso. Su orgullo estaba prácticamente saliendo de su cuerpo y no podía verse limitado por las numerosas vendas envueltas en él. Aiwi vitoreó. Divide el efectivo. ¿Dividir el efectivo? Rowland estaba algo confundido. Por supuesto que necesitamos dividirlo. La mitad de la recompensa en efectivo le pertenece a usted, dijo Aiwi en un tono de hecho. Rowland hizo una pausa por un momento antes de decir. No necesitamos dividir la recompensa en efectivo. Solo soy una marioneta de arena. ¿Quién estableció las reglas que los títeres de arena no necesitan para obtener una parte de la recompensa en efectivo? Aiwi preguntó con calma. No importa si eres un títere de arena o no, luchamos juntos, y esto significa que somos socios. Como la mitad del mérito es tuyo, la mitad de la recompensa en efectivo es definitivamente tuya también. Esta es la regla. Rowland dijo sin fuerzas, pero. No hay pero. Aiwi insistió. Está decidido y así será en el futuro. Los 100.000 yuanes de la primera batalla serán únicamente míos mientras pelee solo en la batalla. La recompensa en efectivo de la segunda batalla es de 500.000 yuanes y la dividiremos equitativamente entre nosotros. Quítelo rápidamente antes de que me cegue la cantidad de dinero que tenemos. Sumando el efectivo de ambas batallas, tendré 350.000 yuanes. Aiwi habló en un tono agitado. 350.000 yuanes. Para Aiwi, esta es una cantidad considerable que nunca antes había ganado en toda su vida. Lo hice. Lo hice. Su mente estaba llena de esa frase. Mientras visualizaba las innumerables sopas tónicas de reposición de energía que ahora podía permitirse y su tentador olor, sin darse cuenta tragó saliva. Oh cielos, ten piedad de Aiwi. Un patán como él nunca había visto una cantidad de dinero tan grande antes. Con un rastro de somnolencia en su voz, Aiwi preguntó. ¿Cómo vas a gastar el dinero, Rowland? Rowland estaba algo perdido y dijo. No sé, ¿qué? ¿Ni siquiera sabes en qué gastar? Rowland, eres demasiado tonto, ja, ja. La voz de Aiwi estaba cansada, y su discurso no estaba claro. Pero Rowland realmente no lo sabía. Nunca pensó que le darían una parte de la recompensa en efectivo. Desde el día en que fue creado por primera vez, Rowland tuvo innumerables interacciones con el dinero, como cuando el maestro Shao lo envió a comprar ingredientes, cuando fue a comprar comestibles diarios, etc. Sin embargo, el títere de arena nunca había tenido dinero que le perteneciera únicamente a él. Nadie lo recompensó con dinero en efectivo, incluso si él los ayudó. Era simplemente una marioneta de arena. ¿No era natural y apropiado que una marioneta de arena ayudara a los seres humanos? Como resultado, este fue el primero en su vida que recibió una suma de dinero que era solo suyo. Esta repentina ganancia monetaria lo afectó tremendamente. Reflexivamente, miró hacia Aiwi, que por cierto se había quedado dormido.
Incluso mientras dormía, Aiwi frunció los labios, como si estuviera comiendo algo. Lowland miró a Aiwi en silencio mientras reflexionaba sobre lo que Aiwi había dicho anteriormente. No importa si eres un títere de arena o no, luchamos juntos, y esto significa que somos socios. Como la mitad del mérito es tuyo, la mitad de la recompensa en efectivo es definitivamente tuya también. Esta es la regla. Socios, un sentimiento que nunca antes había experimentado surgió en él. Lowland no sabía cómo describir este sentimiento, pero sentía que este sería un día que recordaría por el resto de su vida. En este día, Lowland finalmente tuvo su propio dinero. En este día, Lowland fue tratado como un socio y no solo como una herramienta. Se dio cuenta de que no sabía que le faltaba algo, pero ahora estaba satisfecho. Era como si hubiera encontrado una luz al final de un túnel oscuro. En ese momento, entendió que ya no era el mismo Lowland que antes. No pudo describir el cambio, pero sabía que ahora era diferente. Wangun, ¿todavía no estás asistiendo a clases hoy? Sus amigos que se preparaban para partir gritaron a través de su puerta cerrada. En su habitación, Duan Muangun acercó su rostro al espejo. Al mirar su rostro hinchado que aún revelaba las huellas distintivas de la palma de la mano, su ojo se crispó y forzó las palabras a salir de su boca, no me voy. Entonces nos vamos. Mientras continuaban su discusión, sus amigos se volvieron y partieron. ¿Qué está pasando con Wangun recientemente? Ya ni siquiera asiste a sus clases. Nunca se saltó ninguna de sus clases antes. Quizás esté enfermo. ¿No se resfrió previamente? Oh sí, parece que también fue torturado por el instructor de la Sociedad de Excelencia. Gracias a Dios que no nos unimos. Oh, por favor, queríamos estar en la Sociedad de Excelencia, pero no fuimos aceptados. ¿Crees que cualquiera puede ser como Wangun? Su popularidad entre las mujeres, junto con su aspecto atractivo y su capacidad lo convirtieron en el número 1 en Central Pine City. Duan Muangun se puso verde. Actualmente, solo quería taparse los oídos, pero los comentarios de sus amigos de afuera llegaron a sus oídos. Al mirar la cara hinchada reflejada en el espejo, cada oración era como una puñalada en su corazón. Ese maldito frío. De hecho, ese tipo lo dejó inconsciente. Sintió que sus emociones aumentaban. Pensando en las medidas humillantes que utilizó el sinvergüenza Aiwi, Duan Muangun una vez más sintió que su rostro se calentaba. Recordando las gesticulaciones de las muchas mujeres en la calle, su rostro estaba prácticamente ardiendo. No estaba seguro de si era una ilusión, pero sintió que la cara en el espejo estaba más hinchada que antes, como si se hubiera transformado en un moño. La barbilla elegante y delicada había desaparecido y sus rasgos faciales estaban completamente deformados. Sus ojos una vez carismáticos también se han convertido en una bombilla. Esto es demasiado humillante. Esto es simplemente demasiado vergonzoso. Este odio no puede ser contenido. Solo espera, Aiwi. Yo, Duan Muangun, definitivamente no te dejaré ir. De repente, alguien gritó desde afuera de la ventana. Se rumorea que Duan Muangun es el experto número 1 en Central Pine City. Soy Gu Tianning y te desafío a un duelo. Duan Muangun, ¿te atreves a aceptar mi desafío? Duan Muangun se tensó. Compañero estudiante Duan Muangun, no me digas que no tienes ni una pizca de coraje para luchar. ¡Qué decepción! Gritó el recién llegado, su voz resonando en la distancia. Duan Muangun tembló de ira, pero al mirar de nuevo la cara hinchada en el espejo, desapareció la necesidad de salir corriendo. Si salía corriendo, seguramente se convertiría en el hazmerreír de Central Pine City mañana. Solo espera, Aiwi. Capítulo 35. Cosecha y explota. Cuando Aiwi agitó su brazo, sintió que era lo suficientemente fuerte como para matar a un toro. Las habilidades de Lowland eran realmente confiables. Lowland, voy a entrenar. Aiwi llevó la comida seca y el agua que había preparado durante la mañana y saludó a Lowland. Con un aplauso, Lowland explotó en un trozo de arena amarilla y se moldeó en un apretado puño de arena amarilla. Ve, Aiwi. Aiwi se rió y alzó la bolsa sobre su hombro con fuerza antes de salir de la sala de entrenamiento de Vanguard. Al caminar por las calles, Aiwi sintió claramente que había una multitud mucho más grande de lo habitual. Pronto entendió que estas personas eran principalmente estudiantes de otras ciudades que vinieron a participar en las batallas a ciegas. Mientras escuchaba, sus acaloradas discusiones involucraron a expertos que habían conocido, misteriosos elementalistas de la Tierra, Zuian, etc. Aiwi estaba desconcertado por la noticia.
Se había olvidado por mucho tiempo de su disfraz como elementalista de la Tierra, por lo que no unió 2 y 2. Muy rápidamente, sin embargo, escuchó algo que podía comprender. ¿Has oído? Gu Tianning retó a Duan Muangun a una batalla, pero Duan Muangun se resfrió y no pudo presentarse. ¡Qué pena! Ah, eso es realmente una pena. He visto las habilidades de Gu Tianning. Él es poderoso. Se clasificó entre los 50 mejores del campo de inducción en el 49º. Además, es un berserker en la batalla. Duan Muangun es el talento número 1 en Central Pine City. Es el niño más destacado de su familia, por lo que definitivamente habría sido una batalla intensa. Por eso es desafortunado. Inicialmente, Gu Tianning pensó que Duan Muangun estaba encontrando una excusa. Más tarde descubrió que Duan Muangun estaba realmente resfriado y no podía asistir a clases durante unos días. Demasiado y Ai Wei se burló mientras escuchaba a un lado. Despreciaba mucho a Duan Muangun. ¡Qué frío! ¿Quién estaba engañando a este tipo? Si no hubiera curado personalmente a Duan Muangun, Ai Wei habría sido engañado por esta excusa absurda. Duan Muangun parecía ser decente, pero parecía que su moral era cuestionable. Ai Wei, que desdeñaba internamente a Duan Muangun, pronto se olvidó de esta noticia después de recorrer menos de 10 metros. Ai Wei nunca se preocupó por cosas que eran irrelevantes para él. Aunque Duan Muangun era un compañero de clase, no era diferente de cualquier transeúnte a los ojos de Ai Wei. Ai Wei fue muy cauteloso con el mundo. Estaba aislado, apático, y no le importaba si este planeta perecía o prosperaba. Solo le preocupaba su pequeño mundo. La palabra amigos tenía un significado completamente diferente para Ai Wei. Fatty era inescrupuloso, tacaño, codicioso y tímido, pero en realidad también era una persona amable y de buen corazón que trataba de estar en buenos términos con todos. En el desierto, él fue quien enterró a los trabajadores que habían fallecido. Solo Fatty haría algo como esto. Ai Wei no lo haría ya que lo encontró sin sentido. Solo se preocupaba por Fatty, que era su amigo en tiempos de tribulación. Fatty había salvado la vida de Ai Wei más de una vez. El peor incidente ocurrió cuando el equipo fue atacado por un grupo de bestias terribles. La mitad de los elementalistas murieron. No hace falta decir que los trabajadores fueron prácticamente todos muertos o heridos. Ai Wei resultó gravemente herido y había perdido el conocimiento. Temblando, Fatty lo sacó de la pila de cadáveres. Mientras los elementalistas entraron en pánico y solo querían seguir su camino, nadie se molestó en cuidar a los trabajadores. Fatty lo llevó, corrió con el equipo restante durante 5 días y perdió 10 kilogramos haciendo esto. Esa fue la única vez que había sido flaco. Cuando Ai Wei recuperó la conciencia por primera vez, Fatty lo abrazó mientras lloraba en voz alta, creando una escena que Ai Wei nunca podría olvidar. Ahora estaba Rowland. Probablemente porque Rowland era un títere de arena, Ai Wei no se protegió tanto contra él. Sintió que esta situación era bastante buena. Le permitiría dirigir toda su energía hacia su entrenamiento. Su mundo era pequeño, pero era todo lo que necesitaba. Al salir de Central Pine City, Ai Wei aceleró sus pasos. Nadie se dio cuenta de esta juventud con la bolsa de tela en mal estado. Aunque acababa de ganar una considerable suma de 350.000 yuanes, no podía soportar gastarlo. Su bolsa de tela en mal estado seguía siendo una bolsa de tela en mal estado. Sus raciones secas todavía eran tortitas duras y deshidratadas. En el futuro, tendría muchas necesidades que requerían dinero. Estas batallas ciegas hicieron que Ai Wei se diera cuenta de que era muy ingenuo por esperar ganar dinero a través de competiciones. Aunque había unido fuerzas con Rowland, su última victoria había sido una casualidad dentro de una casualidad. Tal suerte nunca le volvería a ocurrir. Las batallas a ciegas en Central Pine City ahora fueron ampliamente aclamadas y el número de expertos que compitieron comenzó a aumentar. Sus posibilidades de ganar solo se reducirían. Anteriormente, podía depender de su familiaridad con las batallas nocturnas para tener una ventaja sobre otros competidores, pero frente a todo tipo de métodos de lucha extraños y la disparidad absoluta de energía elemental, su ventaja se volvió insignificante. No importa que, la experiencia nunca podría reemplazar las habilidades. De lo contrario, no tendría que asistir a clases en el campo de inducción. Cuando se acercó a la pagoda dorada suspendida, se encontró con 2 guardias de la ciudad que le recordaron sobre vagar por bestias salvajes y le advirtieron que prestara atención a la seguridad. Ai Wei estaba un poco desconcertado, pero expresó su agradecimiento de todos modos.
Llevaba solo unos días fuera, pero las bestias salvajes comenzaron a aparecer. Parecía que tenía que tener cuidado, por lo que Aiwi aumentó su estado de alerta. Habiendo sobrevivido al desierto, naturalmente no sería descuidado en lo más mínimo. Al llegar a la pagoda, Aiwi examinó sus alrededores meticulosamente. Era más o menos lo mismo que cuando había dejado este lugar unos días atrás. Las bestias salvajes no dejaron marcas, lo que hizo que Aiwi se sintiera un poco perplejo. Aunque no estaba seguro de cómo se informaron los avistamientos de bestias, Aiwi tenía una amplia experiencia en esta área y una mayor fe en su propio juicio. Al recuperar su armadura sin respaldo bien escondida y ver que estaba a salvo sin un rasguño, Aiwi se sintió aliviado. Esta armadura era bastante cara y podría considerarse como un activo importante. Se puso la armadura y se la abrochó antes de comenzar su entrenamiento único. Cuando Aiwi se arrojó a la pagoda una vez más, se sintió diferente de antes. El viento metálico aún le atravesaba los huesos, pero el dolor inducido por los hilos plateados del elemento metálico había disminuido significativamente. Esto llamó la atención de Aiwi. Después de una cuidadosa detección y observación, se dio cuenta de que había un ligero cambio en sus músculos. Eran más resistentes, más duraderos y más densos. Inicialmente, sus músculos eran como paja de arroz, mientras que las hebras de elementos metálicos eran como agujas de acero que penetraban en su cuerpo y le causaban dolores punzantes. Ahora, sin embargo, sus músculos se volvieron más sólidos. La paja de arroz se había convertido en bambú, reduciendo naturalmente el dolor. La energía elemental de metal contenida dentro de estos hilos de plata estaba mucho más condensada que la energía de fuentes típicas. Esto promovió el crecimiento de la fuerza muscular de manera más efectiva que la energía elemental de metal común. Este descubrimiento incitó a Aiwi. Sabía que había encontrado el camino correcto. Todavía faltaba afinidad, pero tenía mejor resistencia. Aunque su absorción fue menos eficiente, pudo absorber un mayor grado de energía elemental. Cuanto más alto sea el grado, más efectivo fue el entrenamiento para el cuerpo. No había nada más emocionante que desenterrar un camino que le pertenecía. Para esta sesión, Aiwi perseveró por un tiempo aún más largo. Su día se hizo más rico y más satisfactorio. Aiwi estaba muy dispuesto a soportar el entrenamiento aburrido y aburrido. Ya sea la absorción de energía elemental o el Arching Fishback, Aiwi estaba lleno de vigor. Antes, Aiwi solo usaba el Arching Fishback para dispersar las hebras plateadas del elemento metálico en su cuerpo, pero la batalla ciega anterior le había hecho darse cuenta de la efectividad de este movimiento. Podría ser formidable si se entrena adecuadamente. Incluso un experto que practicaba un arte absoluto y activaba dos palacios quedó sin sentido por su Arching Fishback. Actualmente, definitivamente era su técnica más poderosa. Aiwi había traído un mes entero de comida seca. También encontró una fuente de agua a unos 2 kilómetros de distancia. En esa desolada pagoda dorada suspendida, comenzó a entrenar diligentemente día y noche sin pausa. No fue un trabajo duro para él. Nadie sabía cuánto había deseado poder concentrarse en el entrenamiento sin tener que preocuparse por nada más durante su tiempo en el desierto. Se sintió tan bien. Ser capaz de sentir su sudor es algo que se sintió realmente bien. Podía sentir su progreso todos los días. Eran mejoras pequeñas, pero firmes y constantes que le daban una sensación de logro. Sí, su mundo era así de pequeño. Nunca había pensado en salvar el planeta o convertirse en un héroe. Entrenar duro todos los días, sin preocuparse por ser atacado por bestias salvajes o por los planes de mañana, fue suficiente. ¿Cómo podría una vida así no ser feliz? No podía pensar en una vida más feliz. Deseaba que este estilo de vida continuara para siempre. Para Aiwi, que estaba inmerso en su entrenamiento, un mes terminó en un abrir y cerrar de ojos. Solo se dio cuenta del hecho de que había pasado un mes cuando buscó en su bolsa de tela y sintió que estaba vacía. Durante ese mes, Aiwi no perdió un solo segundo. Cuando se quitó la armadura sin respaldo, su rostro estaba lleno de sorpresa. Su progreso fue tan grande que incluso él mismo no podía creerlo. Bajo la luz del sol, un ligero brillo metálico apareció en su piel. Había sido testigo de tal fenómeno antes, pero solo de algunos de los auténticos y maestros elementalistas. Su piel se volvió aún más dura. Intentó usar una piedra afilada para rascarse la piel, pero solo creó una marca superficial. Su fuerza obviamente había aumentado. Sus músculos, que habían sido refinados por la energía elemental de metal, podían producir una mayor fuerza explosiva.
Para empezar, su poder no era débil, pero ahora se había vuelto alarmantemente fuerte. Incluso sin utilizar energía elemental, su fuerza base era 5 veces más poderosa. La energía elemental dentro de su cuerpo había crecido aún más obviamente. En el pasado, su energía elemental era delgada como un hilo, pero ahora era tan gruesa como un palillo de dientes. El crecimiento en su energía elemental provocaría un crecimiento integral de sus capacidades de combate. La fuerza de su Arching Fishback también se incrementó en comparación con antes. Era evidente por la gran abolladura en la pared de la pagoda. Antes, la muesca sutil solo se podía ver a simple vista cuando se miraba de cerca. Ahora, era extremadamente obvio y se podía notar fácilmente. A juzgar por este ritmo, otros 2 meses fueron todo lo que Aiwi necesitó antes de intentar activar sus residencias natales. Aiwi no tenía prisa por activar las residencias porque podía sentir su progreso continuo, lo que indica que su temperamento no había llegado al cuello de botella. Su experiencia en el desierto le enseñó que un cuerpo robusto era esencial en todo momento. Fue testigo de la muerte de algunos elementalistas maestros, a pesar de que poseían una energía elemental excepcional, debido a su físico débil. Su cuerpo podría soportarlo, entonces, ¿por qué no debería aprovechar esta oportunidad para fortalecerlo aún más? Aiwi logró controlar su corazón ansioso ya que sabía que estaba en el camino correcto. Había visto muchos manuales de esgrima de las grandes sectas y ninguno falló en resaltar la importancia de lo básico. Estos libros deberían contener lógica y verdad si se hubieran transmitido durante decenas de miles de años. Aiwi comenzó a salivar después de recordar repentinamente la sopa de reposición de energía elemental de Lowland. Como una ráfaga de viento, corrió hacia Central Pine City. No sabía que en el mes en que se había ido, el mundo exterior había quedado patas arriba. Derrotado, Zuian se cerró del mundo para entrenar. Buscando una revancha en medio año, proclamó un desafío escrito dirigido a ese misterioso elementalista de la Tierra. Los avisos de desafío se colocaron fuera de cada institución dentro del campo de inducción. Shi Xueman también entrenó diligentemente. Ella sentía que sus habilidades eran insuficientes para derrotar a su enemigo y se estaba preparando para un entrenamiento más arduo a puerta cerrada para agudizar su habilidad de combate. Central Pine City se había convertido en la ciudad más popular dentro del campo de inducción. La tendencia de la lucha ciega se extendió por el campo de la inducción, ya que era un nuevo sistema de competencia que atraía mucho interés. Los maestros discutieron las técnicas de lucha a ciegas en las clases y algunas escuelas más progresistas incluso comenzaron a preparar lecciones dedicadas a las batallas a ciegas. Durante este mes, dentro de Central Pine City, el centro de atención pertenecía únicamente a una persona. Duan Muangun. Duan Muangun era reconocido como el genio número 1 entre el grupo actual de estudiantes y personas de Central Pine City que lo apreciaban mucho. También fue uno de los estudiantes más populares de la ciudad. El aumento de la popularidad de la lucha a ciegas trajo a muchos luchadores expertos de fuera de Central Pine. Cuando se reunieron muchos combatientes talentosos, naturalmente hubo personas que quisieron desafiar a Duan Muangun, especialmente después de que rechazó la solicitud de duelo de Gu Tianyin. Claro, estaba resfriado, pero muchos aún se despreciaban y lo despreciaban. Se rumoreaba que era fuerte en apariencia, pero débil en realidad, lo que llevó a muchos estudiantes que buscaban fama a desafiarlo uno tras otro. Duan Muangun explotó en consecuencia. En una semana derrotó consecutivamente a 9 personas mayores, que eran al menos 4 años mayores que él, y silenció espontáneamente los chismes. Pero esto fue solo el comienzo. Con una barriga llena de ira, Duan Muangun aún no estaba satisfecho. Durante la semana siguiente, se dirigió a diferentes salas de entrenamiento para declarar desafíos a sus respectivos expertos. 15 victorias consecutivas en una semana. Uno de sus oponentes derrotados incluso tenía 6 palacios activados. Un registro de combate tan aterrador aumentó inmediatamente su reputación dentro del campo de inducción. Sin embargo, el sediento de sangre Duan Muangun no tenía intención de detenerse. En la tercera semana, luchó para salir de Central Pine City y entrar en el ranking de Induction Ground. Desafió y derrotó al 49º puesto Gu Tianyin, el 33º puesto Kumizi Yuan, y el 25º puesto Funhua. Todo el campo de inducción fue silenciado momentáneamente. Saltó a la 17ª posición en el ranking recientemente anunciado, convirtiéndose en el único nuevo estudiante en ubicarse entre los primeros 20. También se convirtió en el principal estudiante de los nuevos estudiantes de este año.
Históricamente hablando, el número de nuevos estudiantes que lograron lograr esto podría contarse con una mano. Con sus logros sobresalientes, Duan Muangun se convirtió en uno de los mejores contendientes en el campo de inducción. Su asombroso talento y aptitud conmocionaron al equipo directivo de Induction Ground. Le permitieron pasar a un distrito escolar de nivel superior para recibir una mejor orientación. Al escuchar la noticia, innumerables distritos escolares reaccionaron rápidamente. Dado que Duan Mu aún no había regresado a Central Pine City, aprovecharon la oportunidad para atraparlo a mitad de camino e intentaron atraer este talento raro a sus instituciones ofreciendo condiciones generosas. Lo que hizo que todos se sorprendieran fue el hecho de que Duan Muangun los rechazó a todos. Él declaró públicamente que iba a permanecer en Central Pine y que solo aceptaría la guía del maestro Shu. Esta elección inesperada silenció el campo de inducción una vez más, pero como todos lo valoraban mucho ahora, decidieron que era virtuoso y respetuoso con aquellos que lo habían ayudado en el camino. La gloriosa imagen de Duan Muangun recibió otro impulso. Con su aspecto atractivo, su encanto diabólico y su disposición naturalmente fría, se convirtió en el hombre de los sueños de muchas chicas jóvenes. Muchos de ellos dejaron sus respectivas instituciones para seguirlo mientras desafiaba a diferentes expertos. No importa de dónde fuera, innumerables bellezas lo seguían. La alguna vez desconocida Central Pine City ahora era más que famosa y se había convertido en una ciudad envidiada por instituciones de todas las demás ciudades. Y hoy era el día en que Duan Muangun regresaba a Central Pine City. Capítulo 36. Pesadilla. No sabía que Duan Mu es tan fuerte. Sí, y él es muy idealista para elegir quedarse en Central Pine City. Definitivamente es una persona leal. No puedo creer que solía tener prejuicios contra él antes. Así es. Duan Mu puede parecer frío por su apariencia, pero en realidad es emocional de corazón. Hoy fue el día del regreso de Duan Muangun a Central Pine City. Cuando la facultad y los estudiantes se enteraron de las noticias, toda la escuela se unió para celebrar una ceremonia de bienvenida para Duan Mu. Ya sea maestro o alumno, la cara de todos estaba radiante de alegría. Un estudiante de primer año había llegado a top 20 del campo de inducción. Era un honor sin precedentes, incluso en toda la historia de Central Pine City. No solo trajo fama sino también beneficios tangibles para la ciudad. Mientras pudieran retener a Duan Muangun, Central Pine Academy podría obtener una puntuación alta cada año, porque la puntuación obtenida solo por Duan Muangun fue más que todos los demás estudiantes combinados. El puntaje estaba estrechamente relacionado con la calificación y los recursos que se asignarían a la escuela en el futuro. Como resultado, Duan Mu definitivamente se había convertido en la niña de los ojos de todos. El increíble logro de Duan Muangun estuvo totalmente fuera de las expectativas de los funcionarios escolares. Además, cuando Duan Mu anunció al público que continuaría estudiando en Central Pine Academy, sintieron como si un delicioso pastel hubiera caído del cielo sobre sus regazos. No solo fue la razón por la que se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida, sino también porque todos los participantes, ya sean maestros o estudiantes, estaban más que felices de hacerlo desde el fondo de sus corazones. El beneficio que Duan Mu les había brindado cubría muchos aspectos, incluido un aumento en los salarios de los maestros y la mejora de los recursos de capacitación de los estudiantes. Sin embargo, esto fue aún más impresionante para las estudiantes de Central Pine Academy. Duan Muangun anteriormente había disfrutado de una increíblemente alta popularidad entre estas chicas, pero ahora, después de convertirse en el ídolo de toda la zona de inducción, todas comenzaron a volverse locas por él. Chicas, anímate. No perdemos ante las perras de otras escuelas. Exactamente. Wangun nos pertenece. ¿Quiénes son ellos para entrometerse con nosotros? Cualquiera que quiera nuestro Wangun tiene que derrotarme primero. Las cosas buenas siempre deben guardarse para las nuestras. Tira esas perras lo más lejos posible. Wangun sabrá quién realmente lo ama más. Estas chicas se habían vestido extravagantemente con sus vestidos favoritos para asistir a la ceremonia de bienvenida. La facultad y los estudiantes se reunieron a ambos lados del camino, preparándose para dar la bienvenida a su amado Duan Mu. La multitud se extendía desde la puerta de la ciudad hasta la entrada de Central Pine Academy. Las tiendas a lo largo del camino estaban decoradas con banderas, y cada sala de entrenamiento también había adornado sus entradas con coloridos carteles. Los gerentes y los comerciantes estaban radiantes de alegría, ya que bandadas de personas seguían aportando muchas más ganancias a sus negocios.
El aumento repentino en la popularidad de las batallas a ciegas había mejorado enormemente el negocio de las diversas salas de entrenamiento en Central Pine City, ahora informalmente conocido como la cuna de las batallas a ciegas. Sus negocios ya podrían prosperar junto con la tendencia durante bastante más tiempo. Sin embargo, también eran claramente conscientes de que eso duraría poco, porque, aunque las batallas a ciegas eran un tema nuevo y candente en este momento, a medida que pasaba el tiempo, el interés eventualmente se perdería, lo que resultaría en la caída inevitable de las ganancias. El ascenso de Duan Muangun, sin embargo, fue una agradable sorpresa para ellos. Mientras el glorioso Duan Muangun continuara en Central Pine City, la pequeña ciudad ya no sería tan oscura como antes. ¿Qué significaba Top 20 en el campo de inducción? Representaba algo que todo el mundo admiraba, y en otras palabras, el símbolo característico de Central Pine City ya había cambiado. Anteriormente, eran batallas ciegas, pero de ahora en adelante, sería el gran genio Duan Muangun. A los ojos de los hombres de negocios de Central Pine City, Duan Mu era definitivamente un tesoro raro. Además de su propio potencial y antecedentes prominentes, el simple hecho de que ahora estuviera entre los 20 primeros como un estudiante de primer año fue suficiente para que amplificaran la exageración y lo convirtieran en el genio del siglo. Ahora, él era el líder entre los nuevos estudiantes. ¿Cuántos vendrían a desafiarlo? ¿Cuántos temas nuevos y modernos habría ahora? Además, Duan Mu tenía una cara tan hermosa que incluso las mujeres lloraban de envidia. Piensa en todas esas estudiantes que acababan de perder la cabeza en el enamoramiento. Eran idénticos a innumerables fondos para caminar. ¿De quién fue el dinero más fácil de ganar? De las mujeres. El aumento de la popularidad de la ciudad fue beneficioso para todos. Casi todos los residentes asistieron a la ceremonia. Todos tenían curiosidad porque la ciudad nunca antes había visto un genio que pudiera atraer tanta atención. Nadie en Central Pine City había llegado a estar entre los primeros 100, y mucho menos entre los primeros 20. La clasificación más alta de los estudiantes de Central Pine Academy había sido hasta ahora 292. Un bulto de Fiery Floating Cloud se elevaba por el aire. Duan Muangun estaba elegantemente sentado sobre la nube flotante ardiente, pero su rostro guapo y diabólicamente atractivo llevaba consigo un tinte de cansancio. De hecho, fue una carga pesada, tanto para su espíritu como para su cuerpo, desafiar consecutivamente a un gran número de rivales competitivos. Cuando finalmente pudo vislumbrar el perfil de Central Pine City, Duan Mu lanzó un largo suspiro de alivio. Se había propuesto a propósito durante la noche para evitar esas locas alumnas. Los últimos días habían sido una pesadilla literal para él. Él creía que la desgracia había comenzado de esa tarea insufrible que el maestro Shu le había asignado. Cuando volvió a mirar esos recuerdos insoportables, sintió que la furia comenzaba a crecer dentro de él, especialmente cuando recordó el día en que tuvo que rechazar el desafío de Gu Tianning debido a su cara hinchada, que le había valido el nombre de un cobarde. Aunque Duan Mu había soportado la inmensa vergüenza, realmente no había esperado que todos los Ton, Dick y Harry quisieran pelear con él después de enterarse de su negativa a aceptar el desafío de Tianning. Habiendo aguantado su ira durante tanto tiempo, Duan Mu finalmente no pudo soportarlo más y finalmente estalló. Por eso golpeó a los retadores sin siquiera decirle una palabra. Además, en su furia violenta, había corrido directamente a todos los pasillos de entrenamiento y maltratado a esos maestros extranjeros, que habían venido a experimentar las batallas ciegas, a una pulpa. Sin embargo, la ira de Duan Mu todavía no estaba completamente desahogada. El cielo solo sabía cuántos enchufes más necesitaba. Por lo tanto, su siguiente movimiento fue salir corriendo de Central Pine City, pero la primera persona que encontró fue Gu Tianning, la fuente de sus quejas. Cuando pensó en su cara hinchada y las burlas que venían del exterior, sintió una humillación indescriptible. Al final, Duan Mu pensó en una sola cosa, que era luchar. Su furia casi lo estaba volviendo loco, y solo había un pensamiento que resonaba constantemente en su mente. Quiero desahogarme. Quiero desahogarme. Sin embargo, ahora, después de haber desafiado a otros dos oponentes fuertes, Duan Muangun finalmente estaba exhausto, y su ira se alivió un poco. Se sentía mucho más plácido ahora. En cuanto a las invitaciones de otras escuelas, las arrojó al basurero sin siquiera echar un vistazo. Levántate de donde había caído. No podía dejar que Ai Wei se librara tan fácilmente. Él no abandonaría Central Pine Academy a menos que el resentimiento entre ellos fuera resuelto. Su intento de venganza fue realmente difícil de frenar.
Cuando pensó en su rostro hinchado, la intención asesina dentro de él se volvió un poco incontrolable. Ni siquiera tuvo el coraje de recordar esa horrible escena. Maldición. Todo fue por Ai Wei. Era su pesadilla y debía destruirlo. Al darse cuenta de la multitud de bienvenida en la puerta de la ciudad, se alisó la ropa con gracia, levantó la barbilla y levantó la cabeza. Su rostro volvió a ser frío y endiabladamente encantador. Su vanidad estaba muy contento cuando regresó como un héroe triunfante. Bajo las miradas ardientes de la multitud, la nube flotante ardiente se detuvo sin prisa en la puerta de la ciudad. Todos detrás de la puerta contuvieron la respiración. La cara fría pero hermosa de Duan Muangun atrajo rápidamente la atención. Su figura alta y esbelta reveló su elegante temperamento, y su hermosa ropa, manchada por los viajes, parecía narrar una historia única del honor y el logro de su dueño. El genio sin precedentes de todo el campo de inducción. Un ídolo absoluto entre los nuevos estudiantes. La nube flotante ardiente se cernía constantemente a varias pulgadas del suelo. Duan Muangun, a quien miles de personas estaban mirando, bajó sin esfuerzo y con dignidad de la nube flotante ardiente como un héroe valiente y glorioso. Oh, hola Bangwan. Tú también estás aquí. Esa voz había acechado constantemente en sus pesadillas, pero ahora, desde atrás, repentinamente llegó a sus oídos como un trueno. Duan Mu en serio no pudo prepararse para un evento tan inesperado, y casi instintivamente, sus pupilas se dilataron y su cuerpo se puso rígido, mientras se tambaleaba y fallaba su paso. Con un ruido sordo, Duan Muangun cayó al suelo como una estaca rígida. Todos instantáneamente callaron. Capítulo 37. Casa de fideos. Ai Wei no tenía intención de saludar a Duan Muangun ya que no lo conocía muy bien, por lo que había planeado ignorarlo. Sin embargo, la nube flotante ardiente de Duan Mu se detuvo justo enfrente de la puerta y bloqueó el camino. Además, parecía tomarle mucho tiempo simplemente salir de la nube. Ai Wei esperó, y esperó, hasta que finalmente se puso realmente impaciente y saludó hola. En voz alta para recordarle a Bangwan que alguien estaba esperando detrás de él y, por favor, ser rápido. Sin embargo, justo después, al mirar el rostro caído de Duan Mu, Ai Wei sintió desprecio por su debilidad psicológica. Su voz apenas había sido más que un susurro. ¿Cómo podría alguien tener tanto miedo? ¿Qué pasa con esas terribles bestias con sus rugidos atronadores en el desierto? Este tipo simplemente estaría muerto de miedo. Tal vez los niños de hoy en día eran así. De todos modos, Ai Wei siempre lo había considerado infantil. Aparte de entrenar, Ai Wei nunca se había preocupado demasiado por nada más. En cuanto a la gran multitud de personas que esperaban en la puerta de la ciudad, ¿qué tenía que ver con él? Cuando regresó al salón de entrenamiento, notó que estaba impecablemente limpio. Como de costumbre, Lowland había hecho un buen trabajo. Ahora, sin embargo, Lowland no estaba presente, lo que dejó a Ai Wei en libertad. Después de terminar su ducha, Ai Wei notó que Lowland todavía estaba desaparecido. Todas sus esperanzas se desvanecieron. Parecía que no habría sopa hoy. Como todavía era temprano, decidió salir y tomar unos fideos. Sí, fideos, lo que le costaría 150 yuanes por un solo tazón. Después de todo, ahora que tenía 350.000 yuanes a mano, se consideraba bastante rico y podía comer tanto como quisiera. Ai Wei solo había estado comiendo panqueques durante el último mes, y su boca se hizo agua al solo pensar en esos fideos. Inmediatamente salió corriendo por la puerta. Shi Xueman deambulaba por las calles de Central Pine City sin ningún destino específico. Había escuchado sobre la gran ceremonia de bienvenida para Duan Muangun, pero desafortunadamente, no pudo presenciarla por sí misma. También había aprendido del tío Yonzen que después de saltar de la nube flotante ardiente, Duan Mu se había caído al suelo exhausto. La gente se maravillaba de las dificultades que había soportado para lograr su logro actual. Shi Xueman también admiró su hazaña sin precedentes de desafiar consecutivamente a 3 expertos de los 50 mejores en solo una semana. Realmente no fue una sorpresa que estuviera exhausto. Ella misma solo había logrado alcanzar el top 100 durante su primer año de universidad. No era de extrañar que Duan Muangun fuera honrado como el genio del siglo. Sin embargo, ella no tenía interés en Duan Muangun. Solo estaba interesada en ese misterioso experto que la había derrotado. Una vez sospechó que Duan Muangun podría ser el indicado, pero en breve rechazó la idea. Duan Muangun era de un aparente temperamento noble, totalmente diferente al del misterioso maestro.
Shi Xueman llevaba una máscara de energía elemental para evitar ser reconocida por otros, y ahora, ella parecía ser una estudiante normal. Desde esa fatídica batalla a ciegas, a menudo venía a Central Pine City en su tiempo libre, y pronto se familiarizó con su topografía. De hecho, actualmente disfrutaba de la sensación de pasear sin rumbo después de una intensa sesión de entrenamiento. Al detectar un delicioso aroma a comida, Shi Xueman de repente comenzó a sentir hambre. Dirigiéndose a la fuente, notó una casa de fideos. En realidad, rara vez comía en restaurantes. Para ser más específicos, rara vez comía algo excepto comida elemental. Debido a su constante entrenamiento, ella era estricta con su dieta. Su dieta diaria solo consistía en alimentos elementales que se hicieron especialmente para mejorar los resultados de su entrenamiento. Por lo tanto, dudó, pero finalmente sucumbió a la tentación. Como todavía no era la hora de comer, solo había unos pocos clientes en la casa de fideos. El dueño estaba absorto en la preparación de carne de res especiada, haciendo que un olor irresistible permaneciera en el aire. Entró casualmente, se sentó en una mesa y pidió un plato de fideos. En ese instante, una figura se apresuró y se sentó en una mesa frente a ella. 5 tazones de fideos, por favor. Shi Xueman echó un breve vistazo y se dio cuenta de que era un estudiante masculino que parecía familiar. Ella podría haberlo visto en alguna parte antes. Después de reflexionar por un momento, recordó que la última vez en Central Pine City, mientras echaba humo por todas las coloridas pancartas que anunciaban batallas a ciegas, había notado una mirada burlona proveniente del otro lado de la calle, de este chico. La última vez, aunque Shi Xueman estaba llena de confianza en sí misma, había cometido un error y ahora se sentía un poco avergonzada. Sin embargo, ella no estaba molesta con el niño porque no estaban familiarizados el uno con el otro. Es cierto que ella estaba de mal humor en ese momento, y parecía haberle dado una mirada enojada. Ella sonrió con ironía. En ese momento, llegaron sus fideos y comenzó a disfrutar su deliciosa comida. Los fideos eran increíblemente sabrosos y totalmente diferentes de la comida elemental a la que estaba acostumbrada. Por más que lo intentó, no podía dejar de comer. Sin embargo, en comparación con ella, las acciones del compañero sentado enfrente eran mucho más exageradas. Barrió los 5 grandes tazones de fideos en una línea como el viento que barre las hojas, causando una escena que tuvo un gran impacto visual. Además, sus modales en la mesa eran groseros y salvajes, y con cada bocado, la mitad de los fideos de un tazón desaparecerían. Shi Xueman, que por casualidad había echado un vistazo, quedó atónito. Todas las personas que conocía eran sobrias, elegantes y gentiles mientras comían. Ella nunca antes había visto a nadie comer como él. Al principio, Aiwi la había notado desde que lo había mirado por un tiempo, pero ya que se había adaptado a la vida en el campo de inducción, no lo consideraba nada peligroso. Ahora estaba tan concentrado en los fideos que ya se había olvidado de sí mismo. Cogió un tazón y tragó la mitad de la sopa de fideos antes de dejarla contenta. De repente notó a la mujer estupefacta sentada frente a él. Shi Xueman encontró su mirada, pero ella inmediatamente se dio cuenta de que era algo grosero y rápidamente miró hacia abajo. En un intento por cubrir su vergüenza, ella llamó apresuradamente al dueño para que le trajera la cuenta. «Sería 150 yuanes, por favor», dijo el dueño monótonamente. «Está bien», respondió Shi Xueman mientras buscaba su bolso. Sin embargo, de repente se congeló, porque se dio cuenta de una cosa horrible. No se llevó ningún dinero con ella. Se había bañado y cambiado su atuendo después del entrenamiento, pero el bolso todavía estaba en su ropa anterior. ¿Qué hacer? Ella nunca se había encontrado con algo así y se había quedado totalmente en blanco. «Disculpe, señora». Al darse cuenta de su ausencia de ánimo, el dueño le dio otro recordatorio suavemente. «Lo siento, yo olvidé traer dinero», Shi Xueman tartamudeó, su rostro ardía de vergüenza, en este momento, tenía ganas de esconderse y desaparecer. La expresión del dueño se oscureció. Aiwi notó la escena. Mirando la cara de la dama, que estaba casi enterrada en sus brazos, sacudió la cabeza para sí mismo y dijo: «Oye, te prestaré el dinero. Dame algo como prenda y te lo devolveré una vez me devuelves el dinero. ¿Pagaría libremente la factura? No». Aiwi nunca pronunciaría palabras tan profanas. 150 yuanes eran mucho dinero para él. Si no hubiera nada que prometer, no prestaría el dinero. No era alguien que mostrara simpatía, y simplemente su disposición a prestar ya era un gran favor en sus ojos. Luego sacó el dinero y señaló los cuencos frente a él.
La cuenta, por favor. Después de pagar las comidas, Ai Wei salió de la casa de fideos con un palillo en la boca y el brazalete de cuentas de Shi Xueman en la mano. Shi Xueman expresó sinceramente su gratitud a Ai Wei. Gracias. Definitivamente te devolveré el dinero. Por favor, dame tu dirección. Vanguard Training Hall. Ai Wei continuó. Trae el dinero y te daré el brazalete. Ve a casa y obtén el dinero rápidamente. Me voy ahora. Al darse cuenta de la disminución de la luz solar, Ai Wei se corrigió apresuradamente. Mañana también estaría bien. Adiós. Se despidió en silencio, sin apartar las nubes del cielo. Nota 1. El texto original se extrae de un poema moderno que es bien conocido en China. Básicamente, significa se fue. Capítulo 38. El demonio interior. Cuando Shi Xueman regresó al salón de entrenamiento del clan Shi, le preguntó al tío Yonzen. ¿Sabes dónde está el salón de entrenamiento de Vanguard? ¿Sala de entrenamiento de vanguardia? Después de reflexionar por un momento, sacudió la cabeza. No. No existe ese salón de entrenamiento. ¿Dónde lo aprendiste? Había sido responsable de la sala de entrenamiento del clan Shi de Central Pine City durante mucho tiempo y, por lo tanto, estaba familiarizado con todo lo relacionado con la ciudad, especialmente con asuntos relacionados con las salas de entrenamiento. Estaba literalmente 100% seguro de que no había tal salón de entrenamiento en Central Pine City. Sin embargo, ahora que la joven amante había mencionado un lugar tan extraño, fue capturado con un presentimiento. No estaba preocupado por su seguridad porque sabía claramente de su fuerza. Sin embargo, habiendo crecido en un ambiente relativamente simple donde no le importaba nada más que entrenar, era ingenuo e ignorante de las diversas formas del mundo. Este tipo de chica sería fácilmente engañada. Shi Xueman describió lo que había sucedido. Yonzen se sintió aún más incómodo. ¿El brazalete de cuentas era el que siempre llevas puesto? Sí, eso era lo único que podía prometer. Es el recuerdo de la abuela, así que siempre lo uso. Ella notó el cambio en la expresión facial del tío Yonzen. Tío Yonzen, ¿hubo algún problema con ese tipo? Cuando escuchó que el brazalete era el recuerdo de la abuela de Shi Xueman, Yonzen sintió que sudaba frío. El brazalete de cuentas estaba hecho de calmante índigo silk, que fue producido por una bestia salvaje conocida como el ave alada de seda índigo. Sin embargo, debido a su escasa producción, era extremadamente valioso. Incluso en la era del cultivo, tales cuentas eran invaluables. Además, esta pulsera fue entregada por la abuela de Shi Xueman. Era consciente de la identidad y el estado de la abuela de Shi Xueman. Si este brazalete se perdió en Central Pine City, que estaba bajo su jurisdicción, ¿cómo podría permitirse asumir la responsabilidad? Iré a comprobar ahora mismo. Yonzen se apresuró a salir, dejando atrás todo lo demás. Shi Xueman no era una mujer sofisticada, pero era inteligente. Al mirar el nerviosismo del tío Yonzen, ella inmediatamente entendió lo que estaba pensando. Sin embargo, no estaba tan preocupada, porque aunque el brazalete de cuentas fue entregado como prenda, fue ella quien se ofreció a hacerlo. Por lo tanto, ella realmente no creía que fuera una estafa. Después de un tiempo, Yonzen regresó, el sudor goteaba por su rostro. Joven amante, lo tengo. De hecho, hay una sala de entrenamiento de vanguardia que había estado cerrada durante mucho tiempo. Recientemente, un estudiante se mudó para hacer la limpieza y el mantenimiento. Gracias, tío. Por favor, dame la dirección. Iré allí yo mismo. Shi Xueman se sintió aliviado. No le preocupaba que la engañaran, ya que confiaba en recuperar cualquier cosa dentro de todo el campo de inducción, y mucho menos en la pequeña Central Pine City. Ella simplemente no quería ver que un acto amable resultara ser una estafa, lo que realmente la haría infeliz. Yonzen también se sintió aliviado. Gracias a Dios no fue una estafa. Apresuradamente le entregó la dirección a Shi Xueman. En cuanto a su seguridad, Yonzen no estaba preocupado en absoluto. Había sido testigo de sus poderosas habilidades de combate. Junto con la dirección y el dinero, Shi Xueman salió. Después de la ceremonia de bienvenida, Duan Muangun se retiró a su nueva residencia. Debido a su excelente contribución, la academia había organizado otro lugar como su alojamiento, que poseía la mayor concentración de energía elemental y estaba equipada con lujosas decoraciones interiores. Duan Muangun ahora finalmente podía relajarse y descansar un poco. En estos días había estado constantemente agotado. Había aguantado hasta ahora debido al resentimiento en su corazón, pero ahora que fue liberado, estaba abrumado por la fatiga.
Sin embargo, acostado en la cama, no podía conciliar el sueño. Su mente no pudo evitar vagar por la torpe caída en la puerta de la ciudad. Desde su nacimiento, nunca había hecho algo tan vergonzoso. Bajo la gran atención de todos y en el momento más impresionante de su vida, se había deshonrado totalmente. Cuanto más lo pensaba, más furioso se ponía. Maldición. Él mismo no tenía idea de por qué cayó al escuchar la voz de Ai Wei en ese momento. Después de reflexionar por un momento, Duan Muangun se sentó inconscientemente y comenzó a sentirse serio. De repente se le ocurrió una horrible frase. Demonios internos. Cuanto más lo pensaba, más creía que era verdad. La voz de Ai Wei era de hecho como una pesadilla para él, y este definitivamente era un demonio interno. Como genio en el entrenamiento, Duan Muangun siempre había tenido una intuición aguda. Habiendo analizado sus reacciones anormales frente a Ai Wei, sabía que su juicio era correcto. En realidad, los demonios internos no eran tan raros en el proceso de entrenamiento, especialmente para los genios de niveles superiores. Duan Muangun había aprendido sobre esto en muchos libros y registros. Los demonios internos pudieron influir en el entrenamiento de uno, algo similar a una barrera psicológica. A medida que aumenta el nivel base, el requisito de un estado mental perfecto se volverá más exigente, aunque puede ser diferente dependiendo del tipo de técnica practicada. Algunas técnicas requerirían que los practicantes sean agresivos y decididos, mientras que incluso el más mínimo temor puede evitar que vayan más lejos, mientras que algunas técnicas requieren tranquilidad e indiferencia en la mente de uno, y si un practicante no pudiera liberarse de los apegos mundanos, lo haría. Será difícil lograr el éxito en esa técnica. Los demonios internos siempre habían tenido una gran influencia en el entrenamiento. La persona afectada puede tener dificultades para mejorar. En casos graves, incluso se podría desarrollar una obsesión que le costaría la vida. La última vez, cuando abrió los ojos en el frío penetrante, casi había quedado traumatizado por las huellas de las palmas de todo su cuerpo. Al pensar en esto, su rostro comenzó a arder. Cuando recordó su viejo rostro hinchado, una llama furiosa ardió en su pecho, y cuando recordó la incomodidad de hoy, sintió como si un cuenco de aceite caliente se vierte directamente sobre las llamas en él. Odio. Viejo y nuevo. Los ojos de Duan Muangun se pusieron rojos de furia. Ahora estaba 100% seguro de que Ai Wei era el demonio en su corazón. Pensó en una frase establecida en el entrenamiento que había leído antes. La decapitación del demonio. Solo cuando los demonios internos de uno fueron decapitados, uno podría regresar al camino correcto y evitar desviarse. La decapitación del demonio no significaba necesariamente la decapitación de la persona que es el demonio, pero como desatar un nudo, uno tenía que superarlo por sí mismo. Duan Muang decidió decapitar a su demonio interno. Era un problema que había ignorado anteriormente, y hoy, lo resolvería por completo y se liberaría de su ira. Duan Mu estaba bastante seguro del éxito. Como el palacio natal de Ai Wei ni siquiera se había abierto, definitivamente tenía un nivel insignificante de habilidad. Por otro lado, Duan Mu acababa de derrotar a 3 de los 50 principales rivales. Para él, las papas pequeñas como Ai Wei serían más que simples de vencer. No había hecho esto antes simplemente por la tarea asignada por el maestro Shu. Duan Muangun, que ahora tenía plena confianza, comenzó a pensar en cómo debería decapitar a su demonio interior. ¿Debería deshonrar a Ai Wei tal como Ai Wei lo había deshonrado? Una vez que se le ocurrió esta idea, Duan Mu se emocionó. Sí, eso fue todo. Pensó en cada paso. Primero, haz que se resfríe, y luego trátalo como Ai Wei lo había hecho. Lo devolvería en su propia moneda. Ah, y no olvides la cara hinchada. Y la caída. Una sonrisa fría y malvada apareció en la cara de Duan Muangun. Ai Wei, solo espera y disfruta del regalo. Duan Muangun no pudo evitar soltar una carcajada salvaje y malvada. Muaa, Duan Mu, perdido en su gran entusiasmo, ya no podía sentir la fatiga en su cuerpo mientras tomaba una máscara de energía elemental y se la ponía en la cara. No podía esperar para comenzar. Capítulo 39. Baile de espadas. Vanguard Training Hall. Ai Wei arrastró la silla de mimbre al jardín y se dejó caer de satisfacción. El pasillo tranquilo, la luz suave que se reflejaba en las calabazas, la luna brillante, todo lo hacía sentir excepcionalmente cómodo y tranquilo. Sin clamor, sin batalla, sin tensión. Su cuerpo y mente estaban relajados, haciéndolo sentir un poco vago. Cuando había estado en la escuela de espadachines, había disfrutado pasar las noches así. Vaciaría su mente, completamente libre y sin preocupaciones.
La silla de mimbre se balanceó mientras la luz de la luna acariciaba su cuerpo. Estaba frente a la entrada abierta. El ruido proveniente del exterior pasaría por el callejón profundo y se amortiguaría cuando llegara a la sala de entrenamiento, pero añadía un toque de vivacidad a la noche. Cuando Aiwi jugueteó con el brazalete de cuentas que recibió recientemente, sintió que era frío al tacto y muy cómodo de sostener. No estaba seguro de si era por la perla o la noche tranquila, pero en este momento, se sentía increíblemente tranquilo. Calmante seda índigo. Lowland entró y notó el brazalete en las manos de Aiwi. Una luz amarilla brilló en sus ojos antes de ofrecer una evaluación objetiva. La seda índigo calmante es de buena calidad. ¿Vale mucho? Aiwi continuó balanceándose en su silla de mimbre. La garantía de una joven dama, 150 yuanes. Muy valioso. Lowland asintió, la extraña luz dentro de sus ojos se atenuó mientras se sentaba junto a Aiwi. Has hecho un gran progreso. Ah, y tu cuerpo también es más robusto. Tal velocidad te permitirá cobrar por las residencias letales en poco tiempo. Un rato más. Aiwi sacudió la cabeza. Espero templar mi cuerpo primero. El viento de metal tiene un gran efecto en mi cuerpo, así que acumularé un poco más antes de ir a la residencia. De esa manera tendré más confianza. Lowland inclinó la cabeza. Si ese es el caso, haré un pastel para fortalecer la sangre y los huesos. Es muy efectivo. Gracias, Lowland. Como una ocurrencia tardía, Aiwi preguntó. ¿Es caro? No es caro. Un pastel fortalecedor de sangre y huesos por valor de 100.000 yuanes puede durar un mes, calculó Lowland. 100.000, no es caro, Aiwi se atragantó. Simplemente no podía vincular 100.000 y no caro juntos. Sin embargo, como Lowland mencionó que el efecto era bastante bueno, estaba convencido. Sabía que Lowland nunca hablaría sin pensar y que el pastel seguramente sería bastante efectivo. Ya sea que se tratara de la sopa de reposición de energía elemental o de la sopa de fortalecimiento óseo, todas habían sido extraordinariamente efectivas. Bueno. Aiwi apretó los dientes. 100.000 yuanes, hagámoslo. Aiwi tenía ojos agudos, y notó un ligero cambio en la arena del cuerpo de Lowland. Lowland, el color de tu piel parece un poco apagado. Sí. Tengo la capacidad de aprender a luchar. Lowland se dio cuenta de que tenía que explicar más. El maestro Shao dijo que no fui creado para la batalla, así que no hay una técnica de combate específica para mí, pero dijo que no soy débil cuando se trata de luchar. Aiwi lo miró sin comprender. No entiendo. Es decir, puedo obtener habilidades de batalla a través del aprendizaje. Lowland continuó. Pero esto requiere tiempo. He estado aprendiendo algunas técnicas básicas recientemente y provocan un cambio en la naturaleza de mi energía elemental, por lo que el color de mi arena también cambiará. Aiwi finalmente entendió. Oh, entonces es así. Pero tengo una pregunta. ¿Me pueden ayudar? Por supuesto. Aiwi estaba seguro. Pregunta lejos. He visto muchos manuales de batalla que hablaban sobre armas. ¿Qué tipo debería elegir? ¿Arma? Aiwi murmuró. Ni siquiera necesitas armas ya que tu cuerpo es tu mejor arma. ¿Cuerpo? Lowland parecía dudoso. Sí. Aiwi se enderezó y su expresión se volvió seria. Puedes cambiar de forma como quieras, puedes volverte suave, puedes volverte difícil. ¿No eres tu mejor arma? La lucha puede ser complicada, pero también puede ser muy simple. Al igual que la última vez, te convertiste en una nube de arena y perturbó su visión, desconectando el vínculo entre su Elfire Spiderweb y él. Eso fue increíble. Es la clave para obtener más victorias. Es. Lowland se regocijó al escuchar un cumplido. Sí, en realidad eres muy poderoso. Mientras puedas usar bien tu cuerpo, estarás en una posición invencible. Aiwi parecía serio. Luchar es cuando utilizas tu ventaja para atacar la debilidad de tu oponente. Aiwi, eres increíble. Sabes mucho. Lowland estaba lleno de admiración, pero luego miró a Aiwi con curiosidad. Entonces, ¿qué arma usas? Yo uso una espada. Lowland recordó la espada de hierba en la habitación y se dio cuenta de él. Ahora que lo pienso, tienes una espada de hierba, pero nunca te he visto usarla. Dame un segundo. Aiwi también sintió que no había tocado su espada durante mucho tiempo y por un momento sintió que le picaba la mano. Se volvió y corrió a la habitación para recuperarlo. Una vez que la espada estuvo en sus manos, sintió que el embrión de la espada entre sus cejas cobraba vida. La sensación que no había experimentado en mucho tiempo lo estimuló.
Cuando Loulan vio a Aiwi entrar con la espada en la mano, inclinó la cabeza y murmuró para sí mismo. Aiwi parece diferente. Aiwi vio la luz de la luna brillando como el agua, y su anhelo por el estado embrionario de la espada le hizo sentir ganas de bailar. Sin pensar, levantó su espada hacia el cielo. Sus ojos oscuros y brillantes eran inconmensurablemente profundos. Un aura débil pero fría rodeó el cuerpo de Aiwi y llenó el aire. Su corazón estaba tan tranquilo como el agua. Era como si innumerables manuales de espadas se abrieran repentinamente por el viento cuando la espada se movía dentro de las sábanas cobraron vida. Parecían flotar lentamente de las páginas y formar muchas figuras en miniatura animadas. Aiwi comenzó a bailar el vals con su espada de hierba. La espada de hierba, que estaba hecha de cañas de espada, tenía unos 4 dedos de ancho, 3 libras de peso y era afilada naturalmente. Los movimientos de Aiwi fueron lentos. Se movía a una velocidad similar a la de una anciana. Sin embargo, el aire a su alrededor parecía solidificarse y espesarse mientras continuaba con su baile. En el desierto, el desarrollo de la energía elemental de Aiwi no había producido muchos resultados, por lo que cuando finalmente desarrolló sus escasos hilos de energía elemental, no se atrevió a desperdiciarla descuidadamente. Solo lo usó en tiempos de peligro extremo. Utilizó movimientos de espada más. Desde que creó un embrión de espada, descubrió que los movimientos de espada son muy ventajosos. También le hizo darse cuenta de que entre las pilas de manuales de espadas, también había información útil oculta en su interior. Además, en ese momento, en el desierto, no tenía otra opción. Había probado todas las habilidades en el manual varias veces antes de finalmente encontrar algunas utilizables. Todos eran principalmente técnicas simples y superficiales. Lo pensó y tenía sentido. Los movimientos más poderosos requerían una mayor fuerza espiritual y, por lo tanto, ya no eran útiles. Por el contrario, las técnicas simples y superficiales involucraban la operación de la energía de los músculos y, por lo tanto, eran más efectivas en la era actual. El ritmo de la danza de la espada de Aiwi aumentó y parecía estar extremadamente concentrado. Aunque la punta de la espada de hierba no tenía brillo, la espada reflejaba la luz de la luna, haciéndola flotar por los alrededores como un pez plateado jugando a la caza. Fue de hecho una visión celestial. No se dio cuenta de que había alguien junto a la puerta. Shi Xueman estaba extremadamente conmocionado. No había esperado ver un juego de espadas tan impresionante en esta ciudad. Las lecciones de espada también se enseñaron en el campo de inducción, pero ella nunca había visto una esgrima tan hermosa. ¿Podría ser el talento oculto de Central Pine City? De repente, la mirada de Shi Xueman cayó sobre la perla que estaba en la muñeca de Aiwi. Le palpitaba la cabeza cuando su rostro palideció rápidamente. Capítulo 40. 80 millones de rabia. Shi Xueman apenas podía creer lo que veía. La seda índigo calmante en la muñeca de Aiwi era como una vela colocada sobre una parrilla de fuego, derritiéndose gradualmente en un líquido pegajoso, mientras penetraba sin cesar en la piel de Aiwi. Era como si hubiera experimentado un golpe mental. Su mente se quedó en blanco. Ese era el tesoro que le había regalado su difunta abuela. Lo había estado usando desde que era joven y apenas se lo quitó. Mirarlo era similar a mirar a su amorosa abuela que la adoraría constantemente. Todavía recordaba la vez que su abuela le había regalado el brazalete. Su abuela había sonreído mientras decía: «Mi querida nieta, debes cuidar bien de esta seda índigo calmante. Cuando seas grande y encuentres a tu señor correcto, dale este hilo de seda índigo calmante. Esta es la mejor muestra de amor que puedes dar». Fue producido por el pájaro de seda índigo alado. Pero Shi Xueman recuperó sus sentidos y salió corriendo. Con la voz llena de lágrimas, gritó: «Mis cuentas». Aiwi se estremeció y fue sacado inmediatamente del estado del embrión de espada. Se dio cuenta de que era la joven de la tienda de fideos y comentó: «Oh, ¿eres tú? ¿Por qué lloras? Dame 150 yuanes y te devolveré las cuentas». Después de lo cual, Aiwi le tocó la muñeca e instantáneamente se quedó inmóvil. Algo no se siente bien, deteniéndose momentáneamente, se miró la muñeca y quedó atónito. Solo había una cuerda desnuda en su muñeca. ¿Dónde estaban las cuentas? Miró al suelo pero no había signos de cuentas en ningún lado. Aiwi, las perlas han sido absorbidas por tu piel, dijo Loulan con sinceridad. ¿Absorbido en mi piel? Aiwi quedó boquiabierto. ¿Qué tipo de situación era esta? ¿Cómo podría ser absorbido? Revisó apresuradamente su cuerpo.
Cuando notó que la semilla del embrión de la espada tenía un círculo adicional de niebla azul, no pudo evitar respirar profundamente. De hecho, había sido absorbido por él. Ai Wei sintió como si su corazón hubiera sido pisoteado por una manada de vacas salvajes. Mirando a la joven de la tienda de fideos, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, Ai Wei estaba perdida. Yo, lo siento. No quise hacerlo. No necesitas darme los 150, en el momento en que las palabras salieron de su boca, Ai Wei supo que había dicho algo incorrecto. Al instante, los ojos llorosos de la niña se volvieron amenazantes. Ai Wei agregó apresuradamente. Pagaré. Pagaré. Ese era un tesoro que pertenecía a mi abuela fallecida, gritó Shi Xueman. Ai Wei estaba completamente desconcertado. Sus intestinos se pusieron verdes de arrepentimiento. Si lo hubiera sabido antes, no habría pedido una garantía y, en cambio, la habría tratado libremente con ese plato de fideos. Esto fue de hecho su culpa. Solo podía decir mansamente. Esto fue mi culpa, lo siento mucho. Realmente no sabía que las cosas saldrían de esta manera. No tengo idea de cómo logré absorber este artículo. ¿Estaría bien? Si te compenso. Shi Xueman gradualmente se calmó un poco. ¿Cómo vas a compensar? Ella había sido testigo de todo el proceso por sí misma. En su mente, ella sabía que la otra parte lo hizo sin querer, y ella, también, nunca había oído hablar de Calmin Indigo Silk siendo absorbida antes. Tengo 250.000 yuanes. Te lo daré todo. Si bien Ai Wei no estaba dispuesto a desprenderse de su dinero, sabía que no tenía otras alternativas. De hecho, esto fue su culpa y no podía obligarse a culpar a los demás. ¿250.000 yuanes? Shi Xueman se rió fríamente. ¿No es suficiente? Ai Wei quedó momentáneamente atónito. Una cantidad considerable de 250.000 no era suficiente para esa cadena de perlas azules gastadas. Lowland, que estaba parado cerca, intervino. Ai Wei, el precio inicial promedio de Calmin Indigo Silk suele ser de 3 millones de yuanes. Esta cadena de seda de alta calidad debería ser más de 5 millones. Shi Xueman miró a Lowland. Ella sabía claramente que los títeres de arena que conocían el precio de mercado de Calmin Indigo Silk eran bastante raros. Ella respondió inexpresivamente. Esta cadena de seda índigo calmante era de la mejor calidad y, por lo tanto, el brazalete valía 80 millones de yuanes. 80 millones de yuanes. Ai Wei sintió como si hubiera sido alcanzado por un rayo que era tan grueso como un cubo de agua. Estaba completamente devastado. Su boca se abrió y sus globos oculares casi salieron de sus cuencas. Cada músculo de su cuerpo era tan rígido como el acero. Ai Wei sintió que innumerables sombras sombrías se proyectaban sobre su vida. 80 millones. Oh, Grandaund, ¿qué estabas tratando de lograr al desfilar por la ciudad con cuentas por valor de 80 millones de yuanes? Oh, Grandaund, habías sacado perlas por valor de 80 millones de yuanes, pero ¿por qué ni siquiera podías sacar 150 yuanes en efectivo? ¿Qué cantidad tan grande crees que era 150 yuanes para que uses un brazalete de cuentas de 80 millones de yuanes como garantía? Embrión de espada, desgraciado. ¿Cómo te atreves a absorber esa cadena de cuentas que valían 80 millones de yuanes? ¿Qué tan negro eres? Eres incluso peor que Fatty. 80 millones, Ai Wei no sabía qué hacer. Había pasado por muchas cosas en su vida, había experimentado muchos incidentes potencialmente mortales en su tiempo en el desierto, pero esas experiencias fueron completamente inútiles para la situación actual. Preferiría enfrentarse a cada bestia salvaje en el desierto que enfrentarse a esta joven de la tienda de fideos. Sin embargo, una cosa era segura. Incluso si se vendiera a sí mismo, aún no podría ganar 80 millones de yuanes. Bueno, Ai Wei no tenía nada que perder ahora. No tengo idea de qué hacer. Incluso si me pones a la venta, no valgo 80 millones de yuanes. Chica de la tienda de fideos, haré lo que me digas. Definitivamente no renegaré de esta deuda. Si no fuera por el hecho de que lo hiciste sin querer, hubieras muerto hoy, dijo fríamente Shi Xueman. Ai Wei miró furioso a Shi Xueman y quiso decir. Un caballero puede ser asesinado pero no humillado. Sin embargo, bajo la mirada directa y siniestra de Shi Xueman, simplemente murmuró por lo bajo y se dio la vuelta. Ese maldito embrión de espada. ¿Por qué no podía ser como Fatty? Si él fuera gordo, habría dicho algo pretencioso, como: si te debo dinero, soy tu maestro. Dado que te debo 80 millones de yuanes, soy el maestro de los maestros. ¿Deberías esperarme? Multa.
Tenía algo de moral después de todo y no podía cometer un acto tan desvergonzado. Ai Wei estaba abatido. Por un momento, Shi Xueman también estaba perdido. La seda índigo calmante se había ido. ¿Debería matar a esta persona? No importa lo que haya sucedido, la persona la ayudó a salir de buena voluntad en la casa de fideos. También había observado todo el proceso de absorción de la seda calmante índigo y sabía que no era intencional. ¿Hacer que pague? Incluso si vendiera este tipo, la cantidad que obtendría definitivamente no sería suficiente para cubrir los 80 millones de yuanes por valor de Calming Indigo Silk. ¿Bashel? Eso lo dejaría ir demasiado fácilmente. En ese momento, Shi Xueman se sentía huraño y deprimido. En verdad, no le importaban esos 80 millones, pero su corazón se rompió sin remedio por perder el tesoro de su abuela. Por lo tanto, Shi Xueman tampoco podía dejarlo ir. Los dos se miraron en silencio, rígidamente parados. Lowland se quedó sin palabras cuando los miró a los dos. Añadió débilmente. Si bien podrían no ser de mucha utilidad, tengo 250.000 yuanes. Ai Wei sacudió la cabeza. Debería reconocer mis propios errores, Lowland. No necesito tu dinero. Shi Xueman volvió a dar un resoplido frío y guardó silencio. De repente, Ai Wei se volvió violentamente y miró hacia la cerca. ¿Quién está ahí? En el mismo momento, Shi Xueman se volvió ferozmente hacia la cerca y preguntó. ¿Quién está allí? Los dos habían hablado al unísono. Jeje. Se escuchó una carcajada malvada cuando una figura negra apareció en la parte superior de la valla. Shi Xueman tenía ojos agudos e instantáneamente reconoció que la parte opuesta llevaba una máscara de energía elemental. Con una voz que sonaba como si estuviera forzando las palabras entre dientes, ella indignada preguntó. ¿Por qué estás actuando tan misteriosa? Se había olvidado por completo de que ella también llevaba una máscara de energía elemental. Ai Wei, no puedo creer que realmente tengas un amor. La figura oscura en la cerca exclamó misteriosamente. Novio. Ai Wei y Shi Xueman fruncieron el ceño simultáneamente. No. ¿Era digno de ser llamado mi amor? La ira, que había sido contenida por Shi Xueman toda la noche, estalló instantáneamente. No. No quiero un amor que ni siquiera saque 150 yuanes. Ella resultó en que me extorsionara ese maldito embrión de espada de una cantidad considerable de 80 millones de yuanes. La furia que Ai Wei había estado frenando también explotó. La figura de Shi Xueman se puso verde cuando desapareció de su posición. Con una expresión sombría, Ai Wei cargó sin palabras con su espada.